Bueno, la semana pasada ustedes recordarán, hubo varios casos de efectivos de las Fuerzas Armadas, desde soldados, como fue el caso de lo ocurrido en Quinta de Olivos, hasta oficiales que se suicidaron, se quitaron la vida. Un tema muy sensible, muy delicado, y que a mí, y yo creo que a muchos de ustedes también, inexorablemente los conduce al recuerdo triste de lo que significó la cantidad de excombatientes de Malvinas, que cuando regresaron de las islas, luego de aquella trágica aventura por reconquistar nuestro territorio, también entraron en procesos de depresión que los condujeron a esta acción tan triste, tan lamentable para una persona. Y cuando pensaba en esto, decía, bueno, en la Argentina hay gente que ha tenido la experiencia de haber estado en las islas, pero que además tiene hoy responsabilidades institucionales. Si bien es cierto que son dos fenómenos distintos, la del excombatiente que vuelve con todo lo que es el síndrome postraumático luego de haber sido partícipe de una gesta y a la vez de una tremenda y abominable destrucción de lo que fue todo lo argentino en las islas del Atlántico Sur. Y acá estamos en presencia de suicidios que están más vinculados a la cotidianeidad del trabajador, en este caso de las Fuerzas Armadas. Me parecía interesante hablar con Aldo Leiva de este tema, porque él es, además de uno de los legisladores que tiene nuestro Congreso Nacional, un hombre del peronismo, pero además es excombatiente de Malvinas. ¿Cómo te va, Aldo? ¿Qué decís? Buen día, Mauro. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo viviste vos esto que la semana pasada se transformó en una noticia ineludible, que es reportar la muerte, los suicidios de estos efectivos de las Fuerzas Armadas? Primero, hay algunas cuestiones que es importante reflexionar. Dale. Uno de los suicidios se produjo en la quinta presidencial de Olivos, Sí. que no es un tema menor. Ahora, lo que sí, que es indudable, que como suele suceder en situaciones como estas, los grandes medios tomaron como una noticia más, pero en ese contexto yo no puedo dejar de pensar todo lo que se habla por parte del gobierno nacional y lo poco que se hace, no solamente en este caso por los soldados voluntarios, sino por la sociedad argentina en su conjunto. Esto que sucedió con este chico y con otros casos similares, sin ninguna duda tiene que ver con cuestiones que también hay que analizarlo de distintos puntos de vista. En principio, el desarraigo, después las cuestiones vinculadas muchas veces a situaciones de maltrato y le pone el broche de oro a todo ese tipo de situaciones la cuestión económica. Uh-huh. Y esto que lo estoy diciendo, lo digo porque en lo personal he vivido esta situación hace más de 40 años cuando fui convocado, en ese tiempo era el servicio militar obligatorio, uh-huh. Y más allá de que hoy es voluntario, en el fondo los soldados voluntarios son el último orejón del tarro, como lo éramos cuando éramos convocados de manera... Ay, te perdí, Aldo. A ver. Perdón. Se cortó, bueno, se cortó. Ahí está, terminame ese concepto. Te decía que los soldados voluntarios, tal como sucedía cuando era el servicio militar obligatorio, son el último orejón del tarro. Y en ese contexto, cuando uno compara, sin ninguna duda, hay muchas cuestiones que son comunes. Yo hablaba del desarraigo, este chico, si no me equivoco, el que se suicidó en la Quinta de Olivos, los padres eran de Misiones. Entonces, cuando uno emprende una cuestión, en este caso laboral, tan lejos de sus afectos, tan lejos de sus raíces y tan mal pago, se hace un combo que es explosivo, más allá de que yo no tengo autoridad para analizar desde el punto de vista psicológico ni psiquiátrico, pero sí puedo dar mi testimonio en lo personal. Y en lo personal te puedo decir que todo soldado que vive algún tipo de situación de este tipo, vive una situación
que llega el momento en que esa situación se hace límite y uno cree que ya no encuentra ninguna razón para seguir viviendo y llega a esa conclusión de que lo mejor es, en este caso, pegarse un tiro y terminar con todo el problema. Pero acá el problema de fondo, yo no tengo la menor duda que tiene que ver con la falta de control, con la falta de presupuesto y sin ninguna duda con los sueldos miserables que se le paga no solamente a los soldados, sino a las Fuerzas Armadas en general, porque este gobierno habla mucho, pero hace muy poco. Sí tiene plata para comprar aviones que no sirven absolutamente para nada más que para que se puedan entrenar determinados pilotos, pero todos sabemos que no sirve ni siquiera para hacer un trabajo de persuasión ante eventuales conflictos. Pero esto que sucede con estos casos no es ajeno a lo que sucede en general dentro de las Fuerzas Armadas, donde vemos que han sido muchísimos los militares, incluso oficiales que han dejado la carrera, producto justamente de la situación, como te decía, económica. No hay plata para esto, no hay plata para lo otro, pero sí hay siempre la excusa, sí hay siempre el discurso para querernos hacer creer que están preocupados por la patria, que están preocupados por las Fuerzas Armadas, que están preocupados por los argentinos y argentinas, cuando la única preocupación de este gobierno tiene que ver con rendirles cultos a los mercados, a los poderosos de siempre, y en esa línea, sin ninguna duda, lo que sucede con los voluntarios soldados que tenemos a lo largo y a lo ancho del país es una cuestión meramente secundaria para el gobierno nacional. Sí, sí, Fíjate que, sí. Cuando sucede algún... yo quiero recordar lo que pasó con Chocobar, que le recibió la ministra, que lo destacó. Bueno, este chico se suicidó y yo no he visto, la verdad, que ningún homenaje por parte del gobierno nacional, no vi ninguna preocupación por recibir a sus padres, por acompañarlos, porque, bueno, para ellos este tipo de situaciones o este tipo de personas son descartables, salvo como en ese caso que le servía para el relato del gobierno nacional, donde, bueno, había que exaltar a alguien que tiró por la espalda y que tenía que ver con el proyecto o la mirada de mano dura que tiene el gobierno nacional respecto a las manifestaciones, respecto a todo lo que tiene que ver con las demandas de la sociedad. Sí, sí, claro, evidentemente hay un divorcio que cada día se profundiza más. Ahora, veo esto y pienso en lo que está en debate en este momento. Vos sos un hombre que se ha transformado también en un dirigente de referencia a nivel político. La temática de Malvinas es un tema que está permanentemente presente en tus temarios y en tus debates y en tus discusiones, pero todo esto se da en un contexto complejo donde pareciera ser que las relaciones exteriores ni siquiera ya cuidan las formas respecto de los niveles de entrega que está proponiendo este gobierno, ya no solo de la economía de este país, sino hasta de sus propios territorios, ¿no? Es que no hay relaciones exteriores, acá hay una sumisión lisa y llana a las definiciones que establece Donald Trump en todos los aspectos. Ha sido escandaloso la intromisión del gobierno de los Estados Unidos, pero fundamentalmente en lo que se refiere a Donald Trump en el proceso electoral. Eso marca claramente esto que te decía, de qué relaciones exteriores nos van a hablar si estamos condicionados exclusivamente a la voluntad y a la decisión, en este caso, de quien hoy preside los Estados Unidos. Relaciones exteriores hay que entenderlo en el marco de lo más amplio de la palabra. Eso implica avanzar en sentirnos parte de Latinoamérica, en entender que la unidad latinoamericana es la que siempre ha sido la que nos permitió desde nuestra historia poder conjugar en proyectos para la región. Ahora bien, también no deja de ser cierto que el perfil que tiene esta ultraderecha se va extendiendo
a los demás países latinoamericanos. Y aquellos que no conjugan con la mirada de Milei se convierten en enemigos o en adversarios, como el caso de Lula, por citar uno de los ejemplos más notables, porque verdaderamente Argentina debiera cultivar las relaciones con todos nuestros hermanos latinoamericanos, pero especialmente con Brasil, que es una de las potencias que tenemos en nuestra región. Pero bueno, en el caso de Milei, privilegia esa sumisión para con los Estados Unidos y lo demás para él no existe. Y en ese contexto tenemos que mirar también lo que sucede con Malvinas. Malvinas es una cuestión totalmente circunstancial que sirve solamente para algún discurso en alguna fecha, pero a partir de ahí no hay absolutamente ninguna línea de acción. Desde que está Milei, por ejemplo, no se pudo reunir nunca el Consejo Malvina, que es el organismo que fue creado, está creado por ley, donde se supone que debiéramos debatir los temas importantes para las cuestiones de soberanía sobre nuestro territorio, pero bueno, no hemos logrado, al cabo de 2 años de Javier Milei, que eso ni siquiera se haga una reunión para decir, che, bueno, vamos a conocernos aunque sea. Ese es el grado de importancia que le da el gobierno a Milei, en este caso a Malvinas, y lo mismo sucede con las cuestiones de las relaciones exteriores en general. Las relaciones de ellos, insisto, tiene que ver, decir que sí a todo lo que establece los Estados Unidos, y lo demás para ellos, para el gobierno actual, no existen las relaciones. Como siempre, Aldo, un gusto charlar con vos. Te mando un abrazo y, bueno, todo lo mejor para este 2026 que comienza. Bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia y como siempre a disposición. Aldo Leiva es uno de los hombres que tiene el peronismo en el Congreso de la Nación. Su paso es muy importante como excombatiente de las Malvinas. Las 11:10.